¿Estamos? Sí. La PNL está propuesta por el Grupo Podemos en Comú Podem en Marea sobre devoluciones en caliente de Ceuta y Melilla en casos de interceptaciones. Tiene 5 minutos el Grupo Unidos Podemos en Comú Podem en Marea. Gracias. Señora presidenta, señorías, buenos días. Hoy presento una proposición no de ley que es sobre las devoluciones en caliente, que en realidad no es otra cosa que un eufemismo para denominar a lo que han sido y siguen siendo devoluciones ilegales de personas migrantes y personas refugiadas en la frontera sur española. En términos formales, el 21 de octubre de 2014, el mismo día que concluía el plazo para presentar enmiendas parciales a lo que se ha llamado Ley Mordaza, el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda a la disposición final adicional 10ª de la Ley de Extranjería, en lo que podríamos denominar una chapuza legislativa de primer orden, si no fuera porque en realidad lo que estaban haciendo era una jugada para justificar vulneraciones de derechos humanos que se llevan produciendo en nuestra frontera sur desde hace ya 2 décadas. En primer lugar, este procedimiento supone un uso abusivo de lo que se denomina derecho de enmienda. El derecho de enmienda, les recuerdo, no permite introducir ex novo un nuevo tema de debate a la iniciativa legislativa. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia del 5 de julio de 2011. Y yo me pregunto a qué tenía miedo el Partido Popular, si tenía miedo a un debate y a que la ciudadanía pudiera tener un debate y pudiera tenerse un debate en esta Cámara sobre las devoluciones en caliente. ¿Y a qué se debían esas prisas? Si tienen algo que ver con la imputación del coronel de la Guardia Civil, Ambrosio Martín. Yo me pregunto también por qué se ha tratado de eludir el sometimiento a los informes previos prescriptivos, ¿no? En concreto, el contenido de la enmienda se tenía que haber sometido a los informes prescriptivos del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado o al menos aquellos que informaron a la Ley de Extranjería cuando se aprobó. Una vez más nos preguntamos por qué el Partido Popular tenía miedo, por qué se escaquea del Estado de Derecho y por qué tenía miedo a este debate. Y yo pienso que probablemente el Partido Popular le tenía miedo a este debate porque esos informes iban a poner de manifiesto que se estaba tratando de legalizar lo que no es legalizable, lo que es de toda forma ilegal. Es un atentado contra nuestra legislación nacional e internacional en materia de seguridad jurídica, de derechos humanos y de protección internacional. El intento de legalizar las devoluciones en caliente, estas expulsiones colectivas y sumarias de personas en la frontera sur, en Ceuta y en Melilla y por extensión también en toda la frontera marítima, incumple la Constitución española, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Derechos de los Niños y la Convención de Ginebra. Ahí es nada. Todas ellas, recuerdo, de obligado cumplimiento para España. Pero a veces tengo la sensación de que se tratan en esta comisión temas muy graves que generan un gran sufrimiento a muchas personas y que, sin embargo, se tratan con un sentido, una distancia y una neutralidad, una apariencia de neutralidad que me preocupa profundamente. Por eso voy a intentar explicar esta proposición con un ejemplo, que creo que siempre se entiende mejor. La Sana es el nombre ficticio de un niño de 14 años que es una de las cientos de personas que la Guardia Civil ha rechazado en los últimos meses. La Sana recuerda haber estado encaramado en la tercera valla de Melilla y caer al suelo. Y no se acuerda de nada más. A partir de entonces se despertó 10 días después de haber estado en coma, en el hospital de Nador. Por suerte se despertó, porque podía no haberse despertado. Por suerte no acabó en la frontera de Argelia y Mauritania, como tantos otros. No se sabe qué pasó, él no lo sabe, pero yo puedo hacerles una reconstrucción. Puede ser que la Guardia Civil abriera la puerta de la valla, como ocurrió en el salto del 10 de septiembre, por el que hemos pedido la comparecencia del ministro de Interior. Puede ser que las fuerzas auxiliares marroquíes entraran en territorio español y recogieran a la Sana inconsciente y lo abandonaran después en la puerta del hospital de Nador. Me gustaría saber que el Partido Popular explicara con claridad y de verdad me gustaría saber cómo piensan que las devoluciones ilegales permiten asegurar que se pueda identificar a niños como la Sana y les recuerdo que antes que migrantes son niños cuyos derechos debemos proteger. Me gustaría saber también cómo estas devoluciones colectivas y sumarias a personas solicitantes de asilo permiten identificar quién puede o quién podría tener derecho a la protección internacional en nuestro país. Me gustaría saber también cómo estas devoluciones colectivas permiten cumplir el principio de no devolución. Les recuerdo que el principio de no devolución dice que no se puede devolver a nadie a un país donde pueda sufrir tratos degradantes. Les recuerdo las cientos de denuncias que ha tenido Marruecos, tanto por parte de organizaciones de la sociedad civil como por organismos internacionales como el Comité para la Prevención de la Tortura, por todas las abusos y malos tratos que reciben las personas migrantes y solicitantes de asilo en este país. Sea lo que el Gobierno del Partido Popular entienda por rechazo en nuestras fronteras, este procedimiento nunca puede incumplir otras normas de rango superior.
Por ello, hasta que podamos formar un Gobierno que derogue de forma inmediata esta disposición adicional 10ª, instamos a que se elabore un reglamento concreto donde se explique cómo, haciendo cumplir esta enmienda, además se va a cumplir la normativa internacional, especialmente el principio de no devolución. Esto no lo pedimos solo nosotras, lo pide la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que, por cierto, es exsenadora del Partido Popular, el Comité de Prevención de la Tortura e incluso la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Hasta entonces, exigimos al Gobierno que se abstenga de devolver a ninguna persona a Marruecos, un país que bajo ningún concepto puede considerarse un lugar seguro para personas migrantes y solicitantes de asilo. Si no podemos garantizar que se cumplen los derechos humanos, no se puede… Su tiempo está ya, ¿eh? Sí, acabo ya. Si no podemos garantizar que se cumplen los derechos humanos en este país, tenemos prohibido, repito, prohibido devolver a nadie a este país. Y, por último, recordarles una cosa. Por mucho que sus políticas migratorias represivas y racistas hayan puesto el foco en Ceuta y en Melilla para generar una sensación de avalancha y una sensación de inseguridad ciudadana, en realidad España es hace tiempo un país de migración. Desde 2011 tenemos un saldo migratorio negativo. ¿Por qué? Porque sus políticas de desigualdad y que generan altos niveles de pobreza están expulsando a la gente de nuestro país. Dejen ya de criminalizar a las personas que, buscando una vida mejor y huyendo muchas veces de situaciones desesperadas, están tratando de alcanzar territorio español a través de Ceuta y Melilla. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Se han presentado 5 enmiendas. De las primeras 4 enmiendas corresponden al Grupo Mixto y tengo entendido que a Bildu. Perdone, pero es que no la veo, la señora diputada. No nos vemos, es verdad. No tengo que perder el contacto visual. Sí, son nuestras, sí. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias. En la valla de Ceuta y Melilla hemos visto todo tipo de irregularidades, expulsiones sumarias fuera de la legalidad, cortes y heridas graves por las cuchillas cortesinas y también hemos visto muertos. Por eso creemos que hay que ir a la raíz del problema y hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué saltan la valla? Por eso consideramos positiva la iniciativa presentada por Podemos, pero hemos querido hacer una serie de enmiendas y, además, finalmente hemos llegado a una enmienda transaccional satisfactoria que creemos que mejora el texto inicial y dará respuesta mejor a la situación que venimos a denunciar. Según la ACNUR, ha indicado que el 80% de las personas que saltan las vallas de Ceuta y Melilla son potenciales solicitantes de asilo. Si bien el 90% de las personas que entran de manera irregular lo hacen por Barajas y del 10% que lo hacen por Ceuta o Melilla, una ínfima parte lo hacen saltando la valla, habría que preguntarse qué colectivo es este último. Evidentemente, los que no tienen nada, aquellos que huyen de la persecución, de la guerra o de la miseria y que no les queda otra que saltar la valla jugándose la vida porque no pueden pagar pasaportes, no pueden pagar mafias. Tras la carnicería de Tarajal y las presiones de la ONU, del Consejo de Europa, de la Unión Europea, el Gobierno español procedió a abrir oficinas de asilo en los puestos de frontera, algo que consideramos positivo. Pero, a su vez, a estas oficinas solo pueden acceder aquellas personas de origen magrebí o árabe. Cada vez que un subsahariano se acerca a los puestos de frontera, estos son rechazados y agredidos. Por eso solo pueden saltar. Consideramos que hay algún tipo de acuerdo no escrito entre los reinos de España y Marruecos, ya que si no, no tendría sentido que esto ocurriera. Por ello hemos propuesto medidas para que nadie que tenga derecho a solicitar asilo tenga que saltar una vez más la valla jugándose la vida. Las vías entendemos que son fáciles, que el Gobierno español hable con sus amigos marroquíes para que permitan el acceso a las oficinas de asilo o, si no, que habiliten los consulados para ello. Si hay voluntad política, es posible llevar a cabo estas medidas que harán desaparecer o reducir al menos drásticamente las dantescas imágenes a las que nos empezamos a acostumbrar, aunque a esto creo que nadie se acostumbra nunca. En referencia a las expulsiones sumarias, se expulsa a personas de territorio español sin saber ni su identidad, ni su origen, ni su edad, ni su situación, y cuando no se les agrede por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Se les expulsa, además, a un territorio que no cumple con los derechos humanos. Por tanto, voy a acabar con 3 reflexiones. Una de ellas es una pregunta. ¿Por qué actúa el Gobierno español como si estas personas no existieran? Y las otras 2 reflexiones son las siguientes. El Estado tiene derecho a proteger sus fronteras, pero también la obligación de cumplir la legislación internacional y los tratados de los que es parte en materia de protección internacional y derechos humanos. Y, por último, señorías, es positivo que se regule, pero ¿por qué no tomamos medidas para que nadie tenga que saltar ninguna valla entre cuchillas y golpes para tener que pedir ayuda en Europa? Sobre eso deberíamos de reflexionar todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista.
el Grupo Socialista celebra la presentación de esta iniciativa y el debate de hoy, porque es una cuestión importante y es importante que se debata en una de las primeras reuniones de esta comisión, de la Comisión de Interior. Estamos hablando del refuerzo y la protección de los derechos humanos en un lugar tan sensible como es la puerta de entrada a Europa. Y, por lo tanto, tenemos que estar vigilantes. Debemos establecer todos los mecanismos necesarios para que esta protección sea efectiva. El Grupo Parlamentario Socialista coincide prácticamente en la posición a lo largo de estos años de lo que se pide en esta iniciativa, porque pedimos garantizar el derecho a la protección internacional de todos aquellos que llegan a España o intentan entrar en España. Y es por ese motivo por el que nuestro grupo va a presentar una enmienda a esta proposición no de ley con un único objetivo, y es perfeccionarla y blindar más las garantías en el cumplimiento de los derechos humanos de todas aquellas personas que intentan acceder a España a través de las vallas de Ceuta y de Melilla. Recientemente visité Melilla y debo decir a sus señorías que no conozcan esta ciudad que la valla que separa España de Marruecos estremece, y más todavía cuando se piensa que son numerosas las personas para las que estas no es un obstáculo. Tal es su desesperación personal para, aun con todo, intentar pasarla. Por ello, solicitamos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea que acepte nuestra enmienda y que a continuación voy a explicar. Se articula en 3 puntos. El primero recoge en esencia el primer párrafo de la exposición de motivos de su iniciativa, pero va más allá de la proposición y plantea la derogación de la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, que abre la puerta a las derogaciones en caliente. Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, somos partidarios de suprimir esa disposición. En otro punto, pretendemos completar su proposición no de ley exigiendo la retirada de las concertinas instaladas en esas vallas, ya que provocan graves lesiones físicas y atentados contra la dignidad humana. El tercer punto, que insisto, no cambia sustancialmente la proposición no de ley, su objetivo es concretarla y pretende dictar a las instrucciones necesarias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encargadas de la vigilancia de las fronteras terrestres en Ceuta y Melilla, en las que se respete el principio de no devolución, se garantice el derecho a solicitar asilo y a que se apliquen los trámites de repatriación de acuerdo con la legislación vigente y de conformidad con los procedimientos legalmente previstos. Espero que se acepte nuestra enmienda, que, como decía anteriormente, tan solo pretende ser más precisa y proteger todavía aún más los derechos humanos y las garantías legales de las personas que intentan acceder a nuestro país desde estas 2 ciudades autónomas. Muchísimas gracias. Gracias, porque parece que vamos recuperando ya el cumplimiento del tiempo. A continuación, para fijación de palabras, de posiciones de los grupos, tiene la palabra el Grupo Mixto. Solo es que vamos a dar apoyo a esta iniciativa. Muchas gracias. A continuación, el Grupo Vasco. Sí, muchas gracias, presidenta. Y muy brevemente para mostrar nuestro apoyo a la iniciativa. Muchas gracias. El Grupo Esquerra Republicana. Un poco la misma línea, dar apoyo, como no puede ser de otra manera, a esta iniciativa, recordar que esta gente el único delito que comete es que es pobre y que la pobreza, por mucho que se diga desde según qué posicionamientos, no se pega. O sea, que es que son pobres y ya está. Y seguramente algún grupo parlamentario que está hoy aquí representado se interesaría mucho más si esta gente, por ejemplo, fuera venezolana. El Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rufián, no se preocupe, que si fuesen venezolanos pensaríamos lo mismo si en lugar de entrar por los puestos fronterizos hacen un asalto, como lo que supuso un asalto tumultuario. ¿Qué quiere que le diga? La verdad es que nosotros en esta enmienda vemos distintos criterios a la hora de tomar y, por supuesto, reservaremos el sentido de nuestro voto a la espera de saber qué enmiendas va a aprobar o qué van a apoyar. Solo quiero decir una cosa. El Tribunal Supremo ha entendido que las devoluciones en frontera solo son medidas impeditivas para la entrada ilegal
frente a los que quieren eludir la entrada obligatoria por los puestos fronterizos que son los habilitados para a tal efecto. Y cuando hablamos de asilo y refugio, le quiero recordar a los proponentes que se realiza en las oficinas de asilo y refugio, en los puestos fronterizos de entrada al territorio español, en los centros de internamiento de extranjeros, en las finas de extranjeros, en las comisarías provinciales o en las misiones diplomáticas y oficiales consulares de españolas en el extranjero. La verdad es que yo también he estado en Ceuta y en Melilla alguna vez y he visto la valla y la verdad es que sí que llama la atención, pero también le digo una cosa. Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen la obligación de defender nuestra frontera y el hecho singular de las ciudades de Ceuta y Melilla nos hace entender que, desde luego, lo que están haciendo es cumplir con su primera obligación, que es la seguridad de todos los españoles y como valedores de las fronteras del sur de la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el Grupo Partido Popular. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, decirles que, en nombre del Grupo Popular, somos conscientes de que estamos hablando más que de un problema, de una realidad que viven miles de personas, personas que nos preocupan, personas que nos importan y que por eso queremos hacer cada día una normativa en materia de inmigración que haga realidad los deseos de estas personas que huyen del hambre, que huyen de la desesperación. Pero hacer realidad los deseos de esas personas se tiene que conciliar con el cumplimiento de la ley. España, como Estado soberano integrante de la Unión Europea, tiene la obligación de vigilar y proteger sus fronteras, porque son fronteras no solamente de España, sino que son también fronteras de la propia Unión. Venimos obligados por el Código de Fronteras Schengen y, por supuesto, también por nuestra ley. Quiero decirles también que en el cumplimiento de estas funciones, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a los que respaldamos actúan siempre de acuerdo con el cumplimiento estricto de la ley, con los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, y que dicha actuación se desarrolla siempre velando por la seguridad de las personas y el respeto, por supuesto, de los derechos humanos. El derecho de asilo en Ceuta y en Melilla se encuentra garantizado igual que en el resto del territorio nacional. En este sentido, se establece en nuestro país una distribución de competencias reguladas en la Ley Orgánica de Cuerpos y Seguridad del Estado y corresponde de manera exclusiva a la Guardia Civil la vigilancia del perímetro entre los pasos fronterizos con el fin de impedir que las personas se sustraigan a las inspecciones fronterizas. La Policía Nacional tiene competencia exclusiva en el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros por los puestos fronterizos habilitados, así como las funciones previstas en la legislación sobre extranjería, refugio, asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración. El procedimiento de devolución que debe seguirse de los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en nuestro país, incluyendo a los que sean interceptados en las fronteras o sus inmediaciones, consiste en la conducción por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado encargados de la custodia de nuestras costas y fronteras a las personas que hayan interceptado a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía a la mayor brevedad posible, al objeto de que se pueda proceder a su identificación y, en su caso, a la devolución. La Policía Nacional es competente en la instrucción de los expedientes que puedan conllevar una decisión de retorno, ya sea por el procedimiento de expulsión o de devolución. Pero, en todo caso, quiero insistir que en cualquiera de los procedimientos anteriormente descritos se respetan las garantías jurídicas a las que hace referencia la Ley Orgánica 4/2000, así como el respeto a los derechos fundamentales en toda su extensión. En este sentido, los extranjeros tienen derecho a la asistencia jurídica, a la asistencia de intérprete, así como el derecho al recurso de los actos y devoluciones administrativas adoptados. Se ha hablado de menores. Se ha aprobado un protocolo marco para actuar en materia de menores, de tal manera que somos conscientes y el Gobierno es consciente de que es un colectivo especialmente vulnerable. Se ha establecido y se ha aprobado también un protocolo de protección de las víctimas de trata de seres humanos y también se han creado las oficinas de asilo como mecanismo rápido para poder atender a todas las personas que tienen derecho a solicitar el asilo en nuestro país. Pero, ante todo, sí quiero hacer, o para finalizar, un llamamiento a todos los partidos, a todos los grupos políticos. Inicié mi intervención diciendo de que somos conscientes de que estamos hablando de personas. Pido que lo seamos todos. Todos tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de personas. Rogaría que se despolitizara toda esta cuestión. Se ha llegado a hablar por parte de la señora portavoz del Partido Socialista de que se estremeció cuando vio la valla. La valla la puso un gobierno de su partido político, el gobierno del señor Zapatero. De ahí arrancan las vallas. Por lo tanto, se debió estremecer también cuando su propio partido
puso esa valla. Se ha hablado de menores, se ha hablado de personas a las que no se les respeta, a las que se les agrede, a las que se devuelven. Señora portavoz de Podemos, ustedes defienden un modelo al que simplemente por no estar de acuerdo con él se mete en la cárcel al que no está de acuerdo. Derechos humanos para todos, derechos humanos en todos los países. Por lo tanto, vamos a despolitizar, vamos a ser serios y vamos a plantear una política de inmigración que parta de un acuerdo de todas las fuerzas políticas, porque estamos ante un problema complejo, ante un problema dinámico, del que no se deben aprovechar las mafias. Las mafias no se deben de aprovechar de nuestra división. Tenemos que estar unidos, tenemos que tener una voz común en Europa. ¿Para qué? En primer lugar, para garantizar los derechos y una mejor calidad de vida para todos los que vienen a nuestro país. Pero, en segundo lugar, también para que Europa nos apoye, para que Europa nos ayude, no solamente con medios materiales, sino también con presupuesto para poder atender a todos los que llegan de otros países buscando la acogida en España. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, señora Somera. Sí. Simplemente decir que yo no he dicho que me estremecí cuando vi la valla de Melilla, sino que leo literal, se puede ver en el diario de sesiones, la valla que separa España de Marruecos estremece. Muchas gracias. Sí, señoría. Nada, simplemente señalar que me parece muy burdo la utilización de argumentos falsos cuando estamos hablando de un incumplimiento reiterado y estructural de la normativa internacional en medios de protección. Concretas. No, muy concretas. No, abrir debate no, señoría. Vale, muchas gracias. ¿Nos tiene usted que informar con respecto a la enmienda? Hemos llegado a una enmienda transaccional con el Partido Socialista y con Euskal Herria Bildu y la han apoyado Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco. Ahora la hago llegar a la mesa. Vale, muchas gracias, muy amable. Pasamos